es la mentalidad diferente. Es la capacidad extraordinaria que ha tenido cada uno, desde lo que cada uno hace, de cambiar el entorno. La juventud es también un denominador común en el trabajo de todos, y quisiera arrancar por ahí. Estamos construyendo el país del posconflicto. La creación de la paz es responsabilidad de todos. No es un acuerdo, no es un papel que se firma. Está en las acciones que tomamos todos los días, está en las conversaciones que tenemos en la mesa, en la casa, está cómo tomamos decisiones como individuos. Y quisiera, vicepresidente, pedirle que arrancáramos por ahí. ¿Cómo ve el liderazgo del país en estos momentos en que ya podemos decir que no estamos en guerra? Muchas gracias, María. Primero, permítanme decirles que es una inmensa satisfacción, alegría estar aquí convocados justamente por un gran líder joven como María y la organización Detonante. Y gracias por convocarnos desde Quito, desde Chocó, desde este Pacífico, para hablar de liderazgo, y de liderazgo refrescante, juvenil, moderno. Mil gracias a las autoridades, hoy nuestras anfitrionas, al señor gobernador y a su equipo de la administración departamental. Mil gracias a todos los organizadores que permiten que nos congreguemos, repito, alrededor de un tema que tiene que ser no solamente inspirador, sino que tiene que llenarnos de energía. ¿Y llenarnos de energía por qué? María pregunta, ¿cuál es el papel hoy, cuál es el rol hoy del liderazgo en posconflicto? La verdad uno tendría que decir en primer lugar, han terminado 53 años de confrontación que se llevaron la vida de 260.000 hombres y mujeres de Colombia. Y yo lo pido de corazón, que siempre la luz de esas víctimas esté iluminando para siempre las discusiones entre los colombianos. Un país como el nuestro, que queda tan marcado por esa violencia, no puede olvidar a esas víctimas, y esas víctimas tienen que ser la palanca de apoyo para que asumamos el presente y transformemos el futuro. Uno podría decir hoy que estamos frente a una verdadera inflexión histórica, medio siglo de confrontación, de conflicto armado, que hoy termina con un acuerdo que pone fin a ese conflicto, especialmente con las FARC. No son una coyuntura en la historia de una nación, es una verdadera, repito, inflexión en esa historia. ¿Y por qué es una inflexión? Por muchas razones, incluyendo que estamos viviendo el nivel más bajo de violencia en los últimos 42 años. Es la tasa más baja de muertes violentas que registramos. Tenemos el mínimo histórico de secuestros desde que tenemos estadísticas, pero al mismo tiempo, caído el telón de fondo del conflicto. Con esto quisiera yo provocar este debate, esta discusión. Terminaron las excusas para que la guerra se convirtiera siempre en el argumento que nos concentraba y en muchos casos nos distraía de los verdaderos problemas profundos que tiene nuestra nación. Terminar el conflicto significa que se acabó la excusa para que los liderazgos se mantengan en silencio. Y este es el segundo mensaje que quisiera dejar aquí. Un liderazgo de los jóvenes. Tienen que elevar la voz sobre la nación. Un liderazgo de los jóvenes tiene, en nuestra opinión, que estar respaldado y acompañado por el conjunto de la nación para que esa voz de quienes serán los responsables desde este momento de asegurar el futuro sea una voz que llegue a todos los rincones de la patria. Y este liderazgo, hoy sin conflicto armado, es un liderazgo que está llamado a producir procesos de inclusión. Y por eso, María, déjeme decirle gracias. Porque si algún déficit tenemos nosotros hoy en materia de participación, es que hay regiones que estuvieron sumergidas bien por el conflicto armado o bien porque no estaban en la agenda de la guerra. Y esas regiones y esas comunidades tienen que estar totalmente incorporadas, incluidas en el circuito de la participación social, política y económica. María, usted me da este privilegio de estar aquí acompañado por nuestro procurador, por Klaus, por nuestro viceministro, y la verdad, yo creo que
una mejor expresión de inclusión, una mejor elección para que la voz de estos compañeros panelistas se eleve sobre la nación. Realmente no hay, porque aquí hay una especie de síntesis de las nuevas generaciones, pero además de los nuevos enfoques. Y termino esta pequeña introducción diciendo, uno diría que el liderazgo de hoy tiene al frente el gran reto de destruir al miedo como el factor que durante la guerra se convirtió en el movilizador del consenso político. Nosotros crecimos con el miedo. La política incorporó el miedo para producir participación electoral. Hoy, derrotar al miedo es realmente un imperativo. ¿Y derrotarlo por qué? ¿Por qué valor? Se nos ocurre que el valor de la esperanza, de la confianza y particularmente el valor de protección de la vida como el valor, decía Daniel Mocus hace muchos años, el valor supremo, superlativo y sagrado. ¿Y por qué lo digo? Porque si algo nos deberá cobrar la historia cuando nos juzgue a quienes tuvimos responsabilidades en nuestras generaciones, hablo por la mía en particular, es que el conflicto nos llevó de alguna manera a entender que la muerte era parte de la solución de los problemas. Al final de una guerra es la vida contra la muerte. Y la muerte se convierte en un elemento, en un factor, y deja ese valor sagrado para convertirse simplemente en un valor instrumental que hace parte de la solución del problema. Ese es el gran daño que hizo ese conflicto y que ha hecho el narcotráfico. Pensar que la vida es parte de la solución a través de la muerte. Pues aquí, reemplazar el discurso del miedo y privilegiar la vida para que siempre esté protegida, creo que es el gran reto que tienen quienes, ahora que estamos dando nosotros un paso al costado, están asumiendo estas nuevas responsabilidades de liderazgo. Vicepresidente, permítame decirle que me emociona profundamente oírlo hablar. Eso es exactamente lo que necesitamos en este país. Creo que este salón está lleno de líderes, está lleno de personas que están cambiando este territorio y es muy emocionante. De verdad, muchas gracias. La guerra apagó los liderazgos. La guerra colombiana en todos los territorios, tanto la guerrilla como los paramilitares, iban detrás de sus líderes locales, detrás de la profesora de colegio, detrás de la trabajadora social, detrás del líder, del presidente de la corporación local. Y lo que sucedió en Buenaventura, lo que sucedió aquí en Quito, es una muestra de que las voces se vuelven a elevar, de que ya no tenemos miedo a hablar. Es una expresión de liderazgo, es una expresión de una comunidad que necesita hacerse sentir. Richard, hablemos de eso. ¿Qué pasó en estos procesos? ¿Cómo ves ese liderazgo pacífico? ¿Y con qué cambios estás viendo en los últimos años en la región? Primero que todo, buenos días a los presentes y a los que me escuchan por las redes. Segundo, que me gusta eso, que en vez de decirme procurador me digan más bien Richard, porque eso me da la libertad de hablar, de expresarme, porque en este país hizo curso que cuando la gente ocupa un cargo, entonces le dicen el cargo para limitarle la palabra. Entonces tiene que irte a hablar con la diplomacia del funcionario. Entonces en ese sentido, muchas gracias que esté aquí como Richard y no como funcionario de la Procuraduría. Yo quiero plantear tres cosas ligadas a lo que me preguntas y haciendo eco a lo que dice aquí el señor vicepresidente, que es muy cierto lo que plantea. Si le digo Oscar, ya todos arrugan la cara de este atrevido. Ayer estábamos en una sesión ampliada de seguimiento al cumplimiento de la ley de víctimas, la 1448 y los decretos leyes, escuchando qué tenían que decir las instituciones frente al tema, frente al cumplimiento de la ley, y es un poco desalentador como se plantea
Pero además traigo esta colación porque el director de la ONP planteaba, dentro de los logros que tienen, es que ha implementado en los 4 departamentos del Pacífico los mayores niveles de medidas colectivas de protección e individuales, pero además mencionaba 74 carros blindados, no sé cuántos teléfonos, y yo estaba realmente sorprendido porque en ese mismo territorio que él estaba diciendo que tenían medidas de protección es donde hoy más está matando la gente y a los jóvenes. Ese tipo de reflexión también tenemos que hacerla en este tipo de espacio. Yo creo que la movilización de Chocó y Buenaventura son respuesta no solamente a un tema de abandono estatal, también ya un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad, porque hoy no es un problema solamente de jóvenes en cuanto a edad. Hay hoy un problema de juventud renovada, de todo liderazgo, cualquiera sea la edad, y que no esté dispuesto a eso, a renovar su mentalidad, al nuevo contexto en que se vive el país, tome la decisión honesta, se encierra en su casa y no obstruya el cambio. Es simple. Yo siento vergüenza ajena lo que pasó en el Congreso de la República con la participación política de las víctimas. Siento vergüenza ajena porque tanto que criticamos durante 52 años a los que primero fueron guerrilleros, después subversivos, después terroristas, 52 años de plomo que le dieron a la gente y se convirtieron en victimarios. Y hoy, cuando los que no tienen fusiles tenían la oportunidad de garantizar participación política a esas víctimas, dijeron no. Entonces mi pregunta es, ¿quién es más victimario? ¿El que supuestamente tomó la decisión allá hace unos años por ideología política, o el que hoy le niega la posibilidad a las víctimas por interés político? Ese tipo de mentalidad hay que hacerla también. Ese tipo de cambio hay que hacerlo. No podemos pensarnos que este país puede cambiar simplemente porque irrumpan jóvenes, hombres y mujeres, con los mismos vicios que vienen los otros. Eso no genera cambios. Por último, en relación a la pregunta, es esta movilización social que se generó en el Chocó y Buenaventura, también tiene que llevar a que los movimientos sociales, quienes salen a la calle a movilizarse, no se perpetúen en la movilización, sino que accedan a los espacios de poder con esa misma convicción. Con esa misma convicción, porque este país tampoco va a cambiar si el ejercicio del poder gubernamental se sigue heredando. Aquí todo el que quiere aspirar a cualquier causa popular tiene que tener un apellido que conozcan porque gobernó, o un partido que conozcan, que en Bogotá dicen que no existen, pero en las regiones sí existen. Y ahora que van a aspirar también existen nuevamente los partidos. Pero como están en crisis, nadie quiere ser de ellos porque no existen. Entonces, este movimiento social que está irrumpiendo, vicepresidente, y en la medida que no sigan matando los líderes y lideresas, que es muy complicado eso hoy. Si hay una cosa que se va a ver en el país, es la movilización. La gente va a salir a la calle a reclamar por sus derechos, porque es un mecanismo constitucional, legal, y que a muchos sectores sociales es lo único que al menos les da la posibilidad de engendrar procesos de transformación mental y de compromisos gubernamentales. Entonces yo creo que por ahí pasa la cosa en relación a los dos movimientos que se generaron en Chocó y Buenaventura. Muchas gracias. Vicepresidente Oscar, frente al tema del liderazgo, un comentario breve sobre
¿Qué está pasando y cómo podemos lograr dar mayor protección para que estos liderazgos emerjan en las regiones? Bueno, el gobierno no niega que en esta etapa post-acuerdo se empieza a generar en unas regiones una situación que obedece justamente a las consecuencias que produjo el conflicto. Y es que fueron territorios donde la presencia institucional estaba representada por una intervención militar o policial, pero sin el acompañamiento del conjunto del Estado. Hoy, en esta nueva situación, hay quienes han pretendido desde el crimen organizado copar esos territorios que antes ocuparon las FARC, y eso supone unas tensiones enormes por el territorio, por las rentas criminales y particularmente por ese negocio maldito que llegó a Colombia, el narcotráfico, donde cuando uno revisa el territorio en función de esas víctimas, de esos asesinatos, normalmente esos territorios coinciden con la presencia de cultivos ilícitos y producción de drogas. Aquí no podemos ser ingenuos. Hay quien desde afuera, para lucrarse personalmente, mafiosamente, promueve tensiones entre nosotros, genera conflictos, promueve conflictos no solamente sociales, sino armados, que realmente estamos obligados hoy, sin esa máquina de guerra de las FARC, que ya se ha reincorporado y se ha convertido en un partido político, a que nuestras fuerzas militares y policiales realmente copen esos espacios, pero no solamente en solitario ellos, sino en conjunto con un Estado. Uno lo que podría decir hoy es que el desafío que tenemos como sociedad y como Estado es que después de 53 años nuestra mentalidad de despliegue institucional, y hablo por el conjunto de las instituciones del Estado, es una lógica contrainsurgente después de 53 años. Es decir, intervenciones episódicas en el territorio, pero no permanencia permanente en ese territorio. Hoy, sin conflicto armado, el Estado debe abandonar la trinchera de las grandes ciudades y volcar el conjunto de la institucionalidad justamente para atender las comunidades que padecieron en ese territorio el conflicto. Pero hablando de liderazgo y de participación, yo hago este comentario alrededor del planteamiento de Richard. Es verdad que si termina un conflicto armado, se va a visibilizar mucho el conflicto social y que la movilización, desde luego, aparecerá con fuerza. Sin embargo, yo haría esta reflexión. Una sociedad que vive y está construyendo un Estado social de derecho, democrático, debería entender que los niveles de participación plantean la protesta social como el último estadio, una vez que se han agotado otros niveles de participación que no han tenido respuesta. Y por lo tanto, uno lo que debería hoy, en mi opinión, es que todos los ciudadanos ejerzamos las competencias ciudadanas a plenitud. Suelo preguntar muchas veces a los jóvenes, particularmente a los jóvenes menores de 18 años, para ellos qué representa la cédula de ciudadanía. Y en las grandes ciudades la cédula de ciudadanía significa para los jóvenes una cosa: poder entrar a un establecimiento público y que le vendan licor. Esa es la aspiración de muchos jóvenes en Colombia hoy. Pero la verdad, tener conciencia de que la mayoría de edad ciudadana lo habilita para ser y ser elegido, para participar a través de los distintos mecanismos que plantea la Constitución en relación con la participación ciudadana y política, es un campo inexplorado. Yo creo que allí tenemos que hacer un gran esfuerzo, al punto que hago esta pregunta y voy terminando porque tengo aquí a Klaus y a nuestro viceministro en silencio, me da pena con ellos. Yo veo que en Colombia hay un punto de entrada para acceder a un empleo, y ese punto de entrada es la llamada hoja de vida. Cuando uno revisa esa hoja de vida se limita a tres cosas: a identificar la persona, a ver cuál es el nivel de estudios y su experiencia laboral si la tiene, y la acompañan de unas recomendaciones. Yo pregunto, ¿por qué en Colombia no tenemos una hoja de vida ciudadana? ¿Qué significa eso? Uno debería ser capaz de acreditar como colombiano que uno ha participado socialmente, comunitariamente, en función de
esos valores de participación y de comunidad, de tal manera que uno pudiese acreditar cuántas horas ha dedicado de su vida al servicio social, cuántas horas ha dedicado de su vida a la transformación de su comunidad, en cuántas organizaciones ha participado. Esa hoja de vida, ¿no?, de participación ciudadana no existe en Colombia. Otros estados, otras sociedades le han dado lugar a esa hoja de vida ciudadana y en muchos casos llega a pesar más que la hoja de vida profesional. El liderazgo hay que estimularlo y hay que estimularlo a través de la participación ciudadana. Absolutamente de acuerdo. Invitamos que voten, que salgan a votar y que elijamos mejores dirigentes en nuestros territorios. Luis Ernesto, sigamos esta conversación. Sobre todo sé que pues, el Ministerio del Interior tiene un papel muy importante en la reglamentación de los territorios colectivos. El litoral pacífico es no solamente una tierra absolutamente la más biodiversa por metro cuadrado del planeta, sino que esa riqueza multicultural combinada con la propiedad colectiva de la tierra genera también unos liderazgos locales. ¿Cómo estás viendo tú los liderazgos? ¿Qué avances hemos tenido? Colombia pues es un país que tiene una comunidad afro muy importante en todas las regiones. ¿Cómo ha sido ese trabajo desde el Ministerio del Interior y cómo ves el liderazgo? Gracias, María. Pues un saludo a todos muy especial y comenzaría de pronto por recoger las palabras del vicepresidente en el sentido de que la cédula simplemente le está sirviendo a los jóvenes para poder acceder a un establecimiento de comercio y comprar algo de licor y poco lo usan para votar. Y yo creo que eso no es culpa de los jóvenes, sino realmente que la lógica de pronto con la que creció usted, vicepresidente, en la cual el voto era un tema muy importante y era la forma de participar, está altamente desgastada. Está altamente desgastada y eso nos ha llevado a pensar que los jóvenes no participan o que no les interesa la política. Pero cuando escuchamos el testimonio de Richard, que estuvo en las dos grandes movilizaciones, y ahí entro a responder tu pregunta, María, lo que estamos viendo es que el liderazgo político, la participación política, la participación social no está a través de las casas políticas, de los grandes idearios políticos, de un partido político, de un dogma, sino de las causas políticas. Entonces, aquí en torno a temas muy puntuales, se organiza el Comité Cívico del Chocó, ponen de lado cualquier diferencia y de manera conjunta sacan adelante un proyecto de departamento, de ciudad. Lo mismo vimos en Buenaventura y lo mismo estamos viendo en varias ciudades en torno a temas como la defensa de los derechos de los animales, la defensa del medio ambiente, bien sea de la Sierra Nevada de Santa Marta, de Santurbán. Estamos viendo fenómenos muy parecidos también en defensa de las diferencias de género, de las diferencias o incluso en defensa de la familia tradicional. Es decir, nosotros estamos viendo que los ciudadanos y especialmente esos ciudadanos más jóvenes se están movilizando hoy en torno a causas políticas, no a casas políticas. Y por eso pues no sienten que la manera de participar y de generar cambio y ser incidentes es yendo a votar por un partido político, por un señor que va a ser concejal, por un señor que va a ser senador de la República y supuestamente lo representa. Digamos que ese modelo de representación está bastante desgastado. Y eso que me pregunta María, esos consejos comunitarios y que hablan justamente de esa mentalidad colectiva que inspira este festival, el vicepresidente comienza por felicitar a María. Yo también, cuando nos reunimos en la oficina, le dije a María, qué liderazgo y qué inspirador tarea que la que haces, pero realmente detonante no es María, detonante es un ejercicio de liderazgo colectivo. Y en el panel anterior estaban varios de los integrantes de Detonante y lo que está destacando Detonante no es a la figura tal o a la figura tal que está transformando el mundo, sino colectivos culturales, colectivos cívicos, colectivos que realmente son los que están liderando el cambio y que son los que están capturando esa inquietud de las nuevas generaciones. Y yo estoy convencido, y con esto concluyo, que el gran poder, digamos, de lo que ocurrió en Buenaventura, en Quibdó y lo que está ocurriendo en varios lugares es que estén en capacidad de poner de lado diferencias, las distintas organizaciones sociales, para encontrar qué los une y qué es un objetivo conjunto y sacarlo adelante. Y esto es un tema donde trabajando con comunidades étnicas como lo sabe Richard, celebro que en los últimos tiempos esa identidad que han logrado siempre los pueblos indígenas de Colombia, que yo diría no hay
no hay digamos, no hay un colombiano más distinto a otro que un indígena de La Guajira con un indígena amazónico. O sea, la diferencia es abismal en lenguas, en cultura, en religión, en historia, en cosmovisión, pero cuando se trata de una agenda indígena de negociación o con el gobierno nacional o ante organismos internacionales son uno, y esa mentalidad colectiva prima sobre todo. Y lo que vimos que permitió ese dinamismo en Chocó, en Buenaventura y en otras partes fue justamente que las comunidades negras, y también en Tumaco, vicepresidente, que usted ha estado tan activo y tan pendiente de ese caso, pues que a través de los consejos comunitarios, a través de esas dinámicas colectivas, están pudiendo tramitar una agenda ante el Estado y tramitar una agenda de transformación y de cambio. Entonces, yo creo que el principal mensaje es que hoy ya no estamos buscando al nuevo prócer, ni al nuevo caudillo, ni a quien nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Creo que eso es un error, por lo menos los jóvenes no, y creo que el mundo digital, donde muchos están interconectados a través de redes sociales, varias de estas movilizaciones se lograron a través de esas dinámicas. No se tenía que hacer una convocatoria por perifoneo, bastaba con una convocatoria por Facebook y lograban números muy importantes de personas. Esas posibilidades de una generación más digital, más conectada y además defraudada del sistema tradicional de representación democrática están marcando la parada y está en el liderazgo colectivo. Absolutamente. Estamos viendo cambios y ahora quiero que entremos más en ese tema, pero quisiera darle la palabra a Klaus y aterrizar esta conversación en Quibdó. ¿Qué está pasando con la juventud? ¿Qué está pasando con las pandillas? ¿Qué está pasando con la situación actual de la ciudad? Y cuéntanos también el trabajo que has estado haciendo tú desde los pactos que se han logrado. Bueno, yo la verdad que agradezco mucho la oportunidad que me dan de estar aquí. Siento una inmensa responsabilidad de tener en este panel la vocería por parte de los jóvenes, y más cuando yo veo en el público también jóvenes con un trabajo muy importante en esa construcción de paz en la que yo he denominado Paz a la Joven, que es una forma distinta, vicepresidente, de lo que es construir paz y de lo que es construir paz de manera sostenible. Porque no solamente, pues hay que revisar también y hay que ser muy consciente, y yo creo que todo colombiano que de alguna forma ha sentido el estrago de esta guerra debe tener también el compromiso moral de trabajar para construir y para llegar a esa paz, y que lo que se ha hecho es de inmenso valor para la nación, es de una importancia enorme, pero que no ha sido suficiente para eliminar en algunas regiones el temor y esa percepción de guerra y de violencia, y que no la podemos desligar de lo que fue la guerra, el conflicto armado, con las secuelas que se convierten también en el conflicto social. Pues partiendo de eso y partiendo de un hecho que pues, salió a relucir aquí en el panel, y es ¿para qué están utilizando los jóvenes antes de entrar a la respuesta a la pregunta, ¿para qué están utilizando su cédula? Hay un tema que no comparto mucho, y es a promover acciones o a promover hechos que generen estigma sobre los jóvenes, sobre todo con este sector poblacional que tiene tanto poder para movilizar la sociedad, para movilizar los cambios que requiere la sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de que los jóvenes están utilizando sus cédulas para ingresar a establecimientos de fiestas y todo eso, pero también hay otra realidad para qué la están utilizando, y a mí me gustaría que aquí esté el doctor Carlos, director del SENA. ¿Cuántos jóvenes están utilizando su cédula para ingresar a un programa de formación en el SENA? Pues seguramente son cifras enormes. ¿Cuántos jóvenes están utilizando su cédula y su tarjeta de identidad para entrar en un programa de educación superior en la Universidad Tecnológica del Chocó? ¿Y cuál es la respuesta que nosotros pudiéramos recibir por parte del Estado para aumentar la cobertura y generar de que esos jóvenes con esa cédula ingresen a estos programas y no la estén utilizando en otras situaciones, ¿cierto? También quisiera decir, y comparto lo que dice Richard,
y comparto en gran porcentaje también lo que dice usted, vicepresidente. Yo creo que este país ha avanzado mucho, pero no me perdonaría irme de este panel teniendo la oportunidad de poder decir el departamento del Chocó requiere también una observación especial a partir de lo que sucedió con el acuerdo de La Habana. Estos territorios que han sido dejados han empezado a tener una transformación de violencia, y una transformación de violencia, por ejemplo, que hoy tiene 8 o 9 comunidades desplazadas en el Alto Baudó, comunidades indígenas, esperando a mejores condiciones de seguridad para poder retornar. Tenemos en San José del Palmar posiblemente situaciones con artefactos explosivos que están pendientes de mejores condiciones de seguridad para poder avanzar en el tema de desminado humanitario. No tengo la cifra exacta, pero ¿cuántas poblaciones del municipio de Río Sucio y Carmen de Darién se encuentran desplazadas y son motivos de preocupación del gobernador en cada comité de justicia transicional? Población del departamento del Chocó, litoral del San Juan, desplazada en Buenaventura, esperando también ese respaldo del Estado para poder retornar a sus comunidades. Entonces, todo esto con una serie también de situaciones que se dieron a relucir cuando ya empezamos a ver esa tendencia a la baja por el tema de los estragos de la guerra, empiezan a relucirse, pero también se convierten en nuevas expresiones de guerra, nuevas expresiones que no dejan vivir en tranquilidad y en esa paz por la que se ha venido trabajando, y que comparto también lo que dice Richard, el deshonroso momento en el que se le puede empezar a reparar a las víctimas, pero en entidades del Estado le dan la espalda a quienes han recibido todo ese impacto. Y desde aquí yo creería que tendríamos que hacer un llamado para que revisáramos, para un llamado al Congreso de la República, porque no es justo con un país que ha sufrido, que ha confiado también en una paz y que hoy ve que el liderazgo desde el Congreso le dice que no. Hay que empezar también a hacer ese llamado a la ética y a la moral al Congreso. Y para entrar allá a responder la pregunta que va muy encaminada con este tema de construcción de paz y de lo que le gusta, yo lo digo así, de lo que le gusta a los jóvenes, porque el tema de las bandas hoy es secuela de lo que pasó con la guerra, que todavía hay amarrado a un tema de microtráfico y de tráfico, y que también tendríamos que empezar a revisar cómo se supera esa situación, porque pues, yo creo que con estos temas no se firma un acuerdo tan... pues legalmente no hay forma de establecer, sino que hay que erradicar esos flagelos de la sociedad, pero sí revisar cómo nosotros le generamos esa posibilidad a los jóvenes para evitar caer. Y cuando yo digo que hay una forma de generar paz a partir de lo que le gusta a los jóvenes, quiero citar, uno revisa, y no quiero generar estima porque es lo que no comparto, pero uno revisa en las cifras y seguramente nos saldrán barrios como El Reposo con una complejidad social que tendríamos que pensar cómo solucionamos. Pero en el barrio El Reposo encontramos un grupo de jóvenes que se presentó ayer que se llama Black Boy Chocó, y tienen cerca... En la Bacanaca. Sí, en la Bacanaca. Y tienen cerca de 200 jóvenes, y cuando yo lo conocí eran 45, y lo que me da a entender es que ellos tienen un proceso de reclutamiento, pero reclutamiento positivo, hacia actividades que les gustan a los jóvenes. Cuando yo veo al maestro Alexis Play con su grupo, que siempre están entre 30 y 40 jóvenes, y cada 3 meses o cada 2 meses hay un nuevo grupo, y nuevos jóvenes ingresando, me están diciendo es que hay unos jóvenes que han descartado el tema de la guerra por estar en esta oferta. Pero ¿cuál es la oferta? ¿Qué es lo que ellos quieren en realidad? Y lo dijo el vice. Hay un interés muy importante en temas de nuevas formas de comunicación, en temas artísticos, en temas de participación en deporte. En una participación política también hay un tema de interés muy importante que lo tuvimos
Yo creo que si se revisa cómo le fue a la escuela política que lideraba el Ministerio del Interior hace 2 meses, que contamos con el apoyo del director del SENA, nos tocó que cambiar de escenario porque en el escenario que llegamos nos quedaba pequeño. Teníamos la intención de que fuera para 60, arrancamos en Casa de Juventud, tuvimos que emigrar al SENA, que tenía una capacidad para 100. Nos quedó pequeño, el director nos cedió un espacio en Minercol para poder dar abasto a la necesidad y al interés que tenían los jóvenes de conocer mecanismos de participación, de cómo utilizar de mejor forma esa cédula. Entonces, en la medida que nos respondamos cómo nosotros garantizamos ese interés de los jóvenes, vamos a tener también una nueva forma de… Klaus, pero retomo mi pregunta y te pido una respuesta breve para poder seguir rotando la palabra. ¿Qué está pasando con las pandillas en la ciudad? ¿Hay un pacto, sí o no? ¿Que está funcionando? Vení, cantá y después habla. ¿Están empezando a tener intercambios culturales en lugar de enfrentarse con violencia? Cuéntanos qué está pasando brevemente con eso. Sí, hay un compromiso de voluntad y que los grupos que se dedicaban a unas actividades que no eran muy positivas han dicho, nosotros estamos de acuerdo, pero también queremos que nos garanticen temas, por ejemplo, de participación, pero primordialmente temas de seguridad. Y que aquí, por ejemplo, yo haría el llamado, se requiere poder avanzar en una ruta de evaluación a los temas de justicia y a los temas de seguridad de estos jóvenes, para poder arrancar también con un tema de social, y donde yo haría el llamado al vicepresidente que era el liderado lo de Tumaco, que ese mismo ejercicio de Tumaco integral se pudiera bajar a Quibdó, porque el tema, hay un censo inicial, 700 jóvenes en temas de pandillas. ¿En Quibdó? Sí, en Quibdó. ¿Cómo logramos de que esos 700 jóvenes empiecen a desarrollar la caracterización que nos permita saber dónde podemos ubicar y en qué tipo de oferta podemos ubicarlo? Y que esa oferta vaya encaminada a la superación de los indicadores que ellos, o de las necesidades básicas que ellos no han logrado y que los obligan a ellos a cometer ese tipo de actividades y de delitos. Entonces, eso es básicamente lo que está sucediendo en Quibdó. Hay una intención, una voluntad de parte de los chicos, pero también se requiere el concurso del Estado porque hay unas barreras jurídicas que no han permitido avanzar como se requiere avanzar en este proceso. Muy bien. Quiero volver a la cédula que ha estado presente en esta conversación. Nosotros como ciudadanos nos encargamos nos convertimos en sujetos de derechos. Estamos permanentemente exigiendo, pero no asumimos las obligaciones como ciudadanos. Tener una cédula implica una actitud proactiva con las decisiones que se toman en los entornos en los que vivimos. Se nos vienen las elecciones encima, es una oportunidad de renovar liderazgos. Quiero saber, Richard, ¿tú cómo estás viendo la participación? Digamos, saliendo un poco de lo que pasó con la circunscripción especial. Están surgiendo propuestas políticas, porque el activismo digital y de escritorio está muy bien, pero para cambiar la realidad tenemos que estar en posiciones de posiciones de poder para tomar decisiones. ¿Cómo estás viendo esos liderazgos políticos? ¿Se están renovando o no? ¿O estamos todavía perpetuando ese ciclo vicioso en donde se meten esos intereses negativos, en donde vuelven esos partidos que han cooptado el poder y que no permiten que entren nuevos liderazgos? Bien, yo quiero también, antes de eso, retomar una palabra del vicepresidente cuando nos planteaba que en términos de participación, la movilización en algunas sociedades es la última instancia para hacerla. Quiero pedirle al salón un momento que respetemos la palabra. Hay muchísimo ruido atrás, por favor, aprovechemos este espacio para escucharnos. Que es la última instancia. Pero resulta que en esas sociedades tienen garantizado los mínimos elementales. Entonces, nadie tiene que hacer a movilizarse porque le falta agua, porque le falte muchas veces empleo, porque le falte energía, no, por eso no salen. Entonces, salen cuando quieren transformar algún nivel político,
real del país estructural, se movilizan. En Colombia hay que salir a movilizarse hasta para que no lo maten. Hasta para que no lo maten. Entonces, ojalá lleguemos pronto a ese nivel, que la movilización sea la última instancia de participación de la sociedad. Pero hoy es lo más real que tenemos en este país. En relación a la pregunta, nuevos liderazgos sí están surgiendo. Y no de hoy, han estado allí, sino que o no han tenido la oportunidad, o han estado amenazados, o el miedo colectivo que se genera en este país en términos de participación política no les deja surgir. Si hay oportunidad ahora, la veo complicada. La veo complicada porque aquí hay dos temas en este país que son un veto, y disculpen que lo diga así tan descarnado, pero que la casta política del país no quiere que nadie toque, que es reforma a la justicia y reforma estructural a la participación política. Entonces, aquí le colocan, para usted participar en política, lo obligan a meterse un partido para que pueda participar. Entonces, si Richard Moreno no quiere ser liberal ni conservador, porque cuando lee la historia lo responsabiliza de lo que ha pasado en el país, no puede participar. Pero si se va y se vincula al Polo, a los Verdes, a los otros, lo estigmatizan porque es guerrillero. Entonces, si no se establecen las condiciones para que la participación política se haga con convicción, más no por obligación partidista, y con ello cooptar a esos liderazgos que surgen independientes, yo lo veo muy complicado hoy. Además, bajo la política electoral del hambre, donde el ciudadano, y toquemos el tema de cédula también, donde el ciudadano de a pie siente que frente al político o al que va a ser gobernante, la única posibilidad que tiene de aprovechar algo es el día de las elecciones, vendiéndole el voto, porque después de ahí no lo ve más nunca. Y la inversión no se va a encontrar. Entonces, en esa medida, yo veo el tema complicado en torno a que en estas próximas elecciones surgieran nuevos liderazgos, nuevos referentes, y aunque no toquemos las curules, y más aún cuando en esas curules habían posibilidades que llegaran al Congreso nuevos liderazgos y nuevos referentes. Sigue siendo muy complicado. Por último, tener que indicar que eso tampoco obvia para que la lucha de los movimientos juveniles, de los que tenemos la intención de cambiar la realidad que vive el país, no lo sigamos buscando. Porque claudicar en el intento es decirle a los dos partidos que tiene Colombia, aunque sepamos que ahí están los Verdes, están Polo, aquí, si usted coge y lo revisa, liberales. Y liberales son Cambio Radical, Centro Democrático más los liberales. Conservadores, y ahí aparecen Viva la Ciudad, Poder Ciudadano, que se partieron. A la hora de gobernar son los mismos. En esas circunstancias necesitamos nuevas mentalidades, pero poder de movilización que castigue. O sea, estas elecciones de Congreso tienen que servir, y lo digo con toda la responsabilidad, y si el procurador de esto no le gusta, porque lo vayan a contar, tiene mi cargo a disposición, tiene que servir para castigar a todos estos congresistas que se opusieron a la paz. Hay que salir a decirles no. Porque no pueden tomar la decisión quienes tienen la posibilidad real de transformar en normas lo que se pactó en La Habana y que esas normas después el Congreso, el gobierno las implemente, a decirle no pueden llegar estos porque en esos territorios están la FARC. En esos territorios donde va a estar la FARC ¿no van a sacar votos los partidos tradicionales? O sea, lo que deberían hacer, si el miedo es ese, es suspender las elecciones en esos territorios donde creen que iban a 16 curules y que no haya votos ni para Senado
ni para cámara para que la FARC no salga. Pero sí, no las hacen bajo la excusa de que ahí va a influir la FARC, pero ahí se van a votar por los otros partidos tradicionales que, mirándolo también en retrospectiva, han venido del Frente Nacional por herencia, pero además hay muchos que están ahí, que ellos y gente de ellos o están condenados o están investigados por delitos que también son terrorismo. Así es. Vicepresidente, misma pregunta. Estamos viendo un panorama de nuevos liderazgos en este cambio, de liderazgo en el gobierno, digamos, ¿vamos a tener los ciudadanos opciones nuevas para elegir, para que nos representen? María, hablando de liderazgos, uno diría que el líder tiene varias obligaciones. La primera es la de leer el tiempo, la de leer las condiciones para identificar oportunidades. Y la verdad, yo digo, desde esa primera necesidad que tiene un líder, que sí estamos frente a una oportunidad por primera vez en 53 años de empezar a producir un cambio en las costumbres políticas, ya sin un conflicto armado, ya sin esa capacidad de guerra con fusiles apuntándole para silenciar liderazgos o apuntando para interferir elecciones, y por otro lado produciendo una respuesta desde la sociedad y el establecimiento que se excusaba en ese conflicto para cerrar espacios a la participación política. Yo francamente creo que sí hay una oportunidad. Dos, diría que en función también del liderazgo, el líder tiene una obligación, y esa obligación es la de crear confianza en el futuro y no destruir confianza en el futuro. Y eso se hace reconociendo ciertamente el pasado, con todas sus dificultades, también con su legado, ocupándose del presente, pero construyendo confianza en ese futuro. Y yo creo que aquí una combinación de que hay oportunidad y que un liderazgo, según yo lo entiendo, está llamado a crear confianza en el futuro, debe abrirnos posibilidades para transformar las costumbres políticas. Y en tercer lugar, digo, también hablando desde el liderazgo, en los tiempos que corren hoy, uno debería ocuparse realmente de que el diálogo estuviera en el centro de la posibilidad de transformar la política. Porque, ¿qué es lo que yo noto? Yo noto un agotamiento del diálogo como mecanismo, y noto que el diálogo, por razones que nos tocó vivir, yo no digo si son buenas o malas, yo me siento un ser afortunado de estar viviendo en un mundo digital, en un mundo de redes sociales, en un mundo que está cambiando el sistema de comunicación entre los seres humanos en el mundo entero, en el planeta entero. Pero cuando uno revisa, digamos, cómo se están movilizando las ideas, y eso se hace ahora con 200 caracteres, ahora eran 140 y pasaron a 280. Y uno se aterra, porque realmente en 280 caracteres pensar que uno produce un diálogo, genera una dialéctica de transformación, me parece que es insuficiente. Y por otro lado, creo que un liderazgo también hoy, que identifica oportunidades, que crea confianza en el futuro, que convierte el diálogo en el principal instrumento, tiene que introducirle a la política, de regreso nuevamente a la política, el valor de la compasión. No la compasión entendida como el valor judeocristiano, sino la compasión entendida como el reconocimiento por la gravedad que atraviesa el otro. Y segundo, la compasión entendida como la responsabilidad que yo tengo de trabajar de la mano del otro para que se superen los problemas. Y la compasión entendida como la sensibilidad en política. ¿Qué es lo que yo noto hoy? Noto hoy que detrás de una discusión política empieza también a ahogarse el sentimiento por la gente. Y yo creo que este es un tema de sensibilidad, para decirlo y además ganar en esas redes ahora cuando salga aquí una multitud de críticas porque van a decir, oiga, este señor se reblandeció. La verdad es que la necesidad de que haya un valor afectivo, emocional, anclado en el amor por el otro
es realmente una manera de empezar a construir una sociedad que deje atrás tantas equivocaciones que hemos tenido en relación con la participación política y en general con el funcionamiento del Estado o las disfuncionalidades, digamos, de la propia sociedad. Yo francamente estimo que hoy, a pesar de que, como dice el viceministro, hay una poca credibilidad en el sistema de representación, lo que corresponde a la participación política genuina es volver por los valores típicamente democráticos, fundacionales de esa democracia. Porque ¿cómo vamos nosotros a reclamar un mejor funcionamiento de la política si no nos acercamos para elegir y ser elegidos en función de lo que estamos persiguiendo? Hacer antipolítica realmente es poner al sistema en una enorme contradicción, y yo creo que la posibilidad que tenemos hoy, y yo los invito simplemente a que hagamos una reflexión. Yo recibo bien las palabras de Klaus, digamos, y su cuestionamiento con el tema de la cédula, pero yo me he dedicado a mirar estos días cómo avanzan los procesos de inscripción de candidatos a las distintas corporaciones públicas. El estudio no está concluido, pero cuando se valoren allí por rangos de edades, realmente la ausencia de los jóvenes en esa participación todavía sigue siendo grave. No debería ser, porque hoy los jóvenes como Klaus estarían realmente potencializados para alcanzar una aceptación política popular enorme en una elección. Cuando reviso qué pasó, por ejemplo, con el tema del plebiscito alrededor de la paz, déjenme decirles, y lo digo aquí ya al final de mi carrera de servicio público, no tengo carrera política sino pública, yo nunca imaginé que los colombianos llegáramos a un plebiscito y dijéramos no a un acuerdo de paz para poner fin a un conflicto. Sí, gracias a Dios. Y lo que veo es que en las zonas donde no se veía el conflicto por televisión, allí ganó el sí. Las zonas que padecían el conflicto, ganó el sí. Pero las zonas donde realmente el conflicto se vio por televisión, en una cosa distante, allá en esa Colombia profunda, olvidada, allá, por fortuna, ganó el sí. Pero la verdad es que terminamos en una especie de empate técnico a favor del no. Yo recorrí el país en esa etapa pre-plebiscito. ¿Y qué me encontraba yo? Una maravilla de juventud alrededor de la paz. Y luego, cuando hemos visto los números de la votación, esos jóvenes que estaban volcados en las plazas públicas, en las calles, en las universidades, apoyando ese proceso, no usaron su cédula para ir a votar. Allí es donde yo digo, tenemos que rescatar el valor de elegir y ser elegidos. Y no quiero estigmatizar, porque no se trata de eso. Eso cambia de región en región. Y yo digo, hay unas zonas de ese estado de confort, hay otras donde la participación es real. Y hablando de jóvenes, para no agotar este tema, porque Klaus tocó un tema que es fundamental aquí. Hoy, realmente nosotros estamos obligados a tener una mirada distinta sobre los problemas que el conflicto nos hereda en relación con la delincuencia juvenil. Y así como Klaus, y apoyo totalmente, digamos, esa visión de no estigmatizar, nos llama a no estigmatizar, yo diría aquí 3 cosas en relación con los problemas de delincuencia juvenil. Primero, un joven que delinque es más víctima que victimario. Es decir, un joven que se sale de la ley y comete un delito, no lo hace porque él esté realmente tomando una decisión autónoma, es una circunstancia especial que lo llevó a cometer ese error, ese delito. 2, uno debería ser capaz de introducir en la narrativa colombiana el tema de que no hay delincuentes juveniles, sino como dice la ley, nuestro código, hay menores infractores a la ley. Porque lo que estamos haciendo es graduar a los jóvenes de delincuentes y uno debería ser capaz de terminar con las caracterizaciones que nos llevan a usar, por ejemplo, la palabra pandilla para identificar una organización de jóvenes menores infractores o de jóvenes menores que se sienten excluidos de los circuitos institucionales, económicos y sociales.
A mí me parece que lo que está haciendo Klaus en Quibdó particularmente necesita el apoyo de todo el Estado. Y por eso digo lo siguiente. El gobierno nacional entiende bien que la paz total es necesaria, que no basta poner fin al conflicto con uno de los grupos armados, hoy ya convertido en partido político. Y eso significa tener mejores instrumentos de prevención y al mismo tiempo mejores instrumentos que creen un marco legal para que quien ha estado por fuera de la ley pueda dar un paso al frente y decir, yo quiero someterme a la ley, pero no someterme para terminar encarcelado, como dicen algunos, pudriéndose en una cárcel. Porque con esto también, para no agotarlos, concluyo estos comentarios. Una sociedad que vivió un conflicto armado como el que vivimos, es una sociedad que se refugió en el derecho penal y en el castigo como la forma de supervivencia. Hoy, sin ese conflicto armado, nosotros estamos en obligación, lo digo así categóricamente, de identificar que la justicia no es sinónimo de castigo y de privación absoluta de la libertad. Hoy estamos en un estadio donde procesos de justicia transicional que privilegian la verdad, que privilegian la reparación, que privilegian la no repetición y administran justicia son el modelo para cerrar las heridas de tantas víctimas que fueron martirizadas y que Richard aquí con vehemencia, y yo acompaño esa vehemencia, deben ser hoy reparadas, pero no reparadas solamente material o simbólicamente. La manera de reparar a las víctimas es abrir el espacio a la participación política para que desde una visión de víctimas que son las pioneras, las líderes en promover procesos de reconciliación, el país logre sanar todas estas heridas. Así es, muchas gracias. Klaus, misma pregunta. Bueno, yo quisiera separar el tema de los nuevos liderazgos, porque el nuevo liderazgo liderazgos muy importantes se han venido desarrollando en nuestras sociedades, y separarlo del tema tanto político como el tema electoral. Hay unos liderazgos muy firmes en una posición política, por ejemplo, en la defensa como derecho al acceso a programas de cultura, a la promoción de tecnología. Eso es una posición política y firme que ha emprendido nuevos roles como líderes. Lo que sí se ha alejado en tema de los jóvenes, por ejemplo, que es el tema electoral, y porque se ha perdido la confianza, no solamente la confianza, sino también existen unas barreras que pues, no son formal, pero por ejemplo, un joven quiere ser alcalde, ¿cuántos años tenés? 20 años, no, espera tener 30. Son las primeras barreras que empiezan a hacérsele. Entonces los jóvenes van haciendo carrera, y cuando ya llegan a la edad de los 30, los 32, 33, ya se ve que están inmersos en otras estructuras que no les permite llegar, y es donde decía Richard, hay que modificar la estructura de cómo llegar a los escenarios de poder en el país. Y en ese tema yo creo que es muy importante de que no se conciba solamente la participación electoral, sino también esos nuevos liderazgos y lo que esos liderazgos están generando para el país, que es un base fundamental para la paz. Permitirles, por ejemplo, la presencia de los jóvenes en la mesa de negociación hoy con el ELN. ¿Qué piensan los jóvenes que también han sido víctimas? Porque los jóvenes tuvieron una vocería solicitando el ingreso de ellos como sector, o de nosotros como sector, a la mesa de La Habana, y pues no sé cuál fue la razón lógica que no se les permitió llegar, pero hay una visión muy importante de los jóvenes, con esto concluyo para ser breve, hay una visión muy importante de los jóvenes, diferente a la visión electoral y diferente a la visión que tiene hoy el Estado para construir paz, y que debe ser hoy escuchada. Viceministro. Es que eso que dice Klaus yo creo que refleja de la mejor manera lo que planteaba, y es, tú preguntas, María, ¿cómo ven ahora que se acerca un proceso electoral? ¿Cómo ve el tema de los liderazgos? Y yo creo que justamente lo que dice Klaus es que los liderazgos hemos caído en el error, creo yo, reiterado de buscar los liderazgos en la política, pero están en otros fenómenos. Entonces está Black Boys aquí haciendo transformación concreta
de cambio en su entorno, de sus realidades locales. Estuvieron los jóvenes, como lo mencionaba el vicepresidente, que de pronto no votaron, pero que se movilizaron masivamente y no fue activismo simplemente de escritorio, como decías, María, sino se pudieron organizar a través de las redes, pero fueron en los miles los que salieron a las calles y los que generaron el cambio. Entonces yo sí creo que liderazgo hay, y hay por cantidades. Este festival lo que hace es destacar esos liderazgos culturales. Ahorita a Johnny, que escuchábamos, desde el arte, desde el cine, cómo promover y generar transformaciones, desde la cultura, desde la música, desde el acceso, por ejemplo, a tecnologías, desde el acceso a oportunidades. Yo creo que el éxito de los liderazgos políticos, ahora viene el otro espacio de los liderazgos, va a consistir en interpretar de manera correcta, que no es el camino necesariamente llevar a estos muchachos a un partido político, saque el carnet, busque cómo se candidatiza a la alcaldía, porque ese es el único vehículo de cambio, porque la realidad es que la clase política le ha dado muchos portazos a los jóvenes. Se lo de ahorita, lo decía Richard, no solo la frustración de representación política de las víctimas, sino la resistencia histórica de la clase política a hacer una reforma o a la justicia o a la política. Hace una semana yo creo que muchos colombianos hasta celebraban que se hubiera hundido la reforma política porque quedó hecha una colcha de retazos de intereses políticos. Se presentó al Congreso de la República una reforma política que reducía la edad para participar a los jóvenes. Tú lo dijiste, pasaba de 30 años a 25 años en el Senado, de 25 a 20 en la Cámara. Aumentaba al 15% la financiación de todos los partidos, como se presentó, el 15% de la financiación de todos los partidos que vincularan a jóvenes, el 15% a mujeres. Se buscaba paridad en las listas, paridad y representación de jóvenes, de mujeres. Se buscaba una serie de transformaciones también a los procesos de escrutinio, a los procesos de representación. Se buscaba incluso cerrar listas pensando en que no se convirtiera en un tema de quién tiene la billetera más abultada, la competencia electoral. En fin, se presentó una reforma propuesta por la misión electoral, propuesta por técnicos, propuesta por gente. ¿Y qué pasó? Pues la desfiguraron y al final dijeron, hombre, ya esto está tan mal que mejor la hundimos. Pero todos los cambios surgieron allí en el debate político. Entonces, si la clase política le ha dado sistemáticamente portazos a los jóvenes, es difícil aspirar, es muy costoso, ahí no está la representación, pues es natural que que los liderazgos estén aflorando no en la política, sino en otros fenómenos, y el éxito del Estado vicepresidente va a ser poder reconocer los liderazgos y potenciarlos desde ahí, no tratar de llevarlos a que se afilien al partido, que aspiren a la alcaldía y que el único camino para generar cambios es la democracia representativa. Muy bien. Se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente, y este es tal vez de los temas que más me gustan, entonces podría tenerlos acá conversando todo el día. Me gustaría que cada uno de ustedes diera su visión sobre cuál es el liderazgo que necesita Colombia hoy. ¿Cuál es esa definición de líder? Y arranco por ti, viceministro. Liderazgo colectivo. Bueno, yo me sumo al liderazgo colectivo, pero también un liderazgo que permita tanto el Estado hacer sinergia con el líder, con la sociedad, con su base, y la base hacer sinergia, no como de pronto puede haber hoy motivo a la desconfianza, sino que se entienda que unido se construye el país que se requiere. Bueno, un liderazgo fundado en ética, donde el fin de la existencia de un líder sea el servicio a los demás. Yo francamente creo que liderazgo sin servicio no existe, y liderazgo sin ética realmente es la mayor contradicción posible. Dame un minuto para decirte mi opinión. Este país está cambiando, es cierto, vicepresidente. Hace 20 días, el viernes, estábamos en Valledupar, ¿no? Porque los indígenas arhuacos de la sierra son los indígenas más espirituales que hay en el país. Yo, en lo que tengo uso de razón, nunca había visto a los arhuacos movilizarse en ese nivel, que lo hicieron, y habían 2.000 personas, si no más, en la plaza, sentados todos y todas allí, con una sola pregunta al gobierno. Solamente quiero que se comprometan a decir la Sierra Nevada libre de minería. Y se iba la discusión para todos lados y la pregunta era esa. O sea, se están moviendo los liderazgos colectivos, y eso obedece a que también se está generando algún nivel de confianza en algunos territorios para movilizarse.
Entonces no hay que tenerle miedo a la movilización. No, en esa medida. Pero Richard, yo lo entiendo que usted. No me vas a calificar como. No. Derecho de réplica, derecho de réplica. No, el derecho de réplica, porque la verdad ¿de qué se trata hoy? La verdad se trata de que sin un conflicto armado, toda expresión de participación política, incluyendo la movilización, y digo más, incluyendo la protesta social, esté protegida y garantizada. Lo que terminó aquí, lo que cayó fue el telón de fondo, donde la movilización siempre se estigmatizaba por estar asociada a un grupo armado y alzado en armas. Eso terminó, Richard. Entonces, que quede claro, pero antes de que sigas hago un comentario. Díganme si no es un país que está cambiando tener a un procurador como Richard y a un viceministro como Luis Ernesto y a un líder con la influencia que tiene en Quibdó como Klaus. Si eso no es cambio, digamos, realmente los invito a que no seamos fatalistas. Sí. Yo creo que además del liderazgo colectivo que se ha planteado, que estoy totalmente de acuerdo de eso, en eso nací, en eso vivo y aspiro morir en mi vida activa de trabajo social. Creo que los líderes tienen que ser totalmente independientes. O sea, al día de hoy todavía hay gente seriamente preocupada porque no han podido identificar quién me recomendó en la Procuraduría, qué político, qué senador o qué representante o qué gobernante me recomendó para llegar a la Procuraduría, en el asesor del despacho, después regional y ahora en la delegada. O sea, no se puede pretender que un país que se precie de democrático tenga que vivir simplemente la recomendación y no lo que decía el vicepresidente de que deberían primero mirar la hoja de vida de quienes han tenido compromiso e identidad con causa, de quienes lo llevaron a la escuela, al colegio, a la universidad, pequeños, sus papás o sus amigos políticos, para que una vez se preparen académicamente, vayan a suceder a quien ya va de retiro en el ejercicio del cargo y así perpetuar el poder en pocas familias o en pocos grupos. Así que liderazgo independiente con perspectiva colectiva es lo que requiere este país. Muy bien. Bueno, y finalmente, en una frase, un consejo, este salón está lleno de líderes, un consejo que le dé cada uno de ustedes a los liderazgos que están acá presentes. Trabajen con honradez. Que no pierdan su capacidad de ser irreverentes. La manera de transformar es mantener una actitud irreverente, que no significa ser irrespetuoso. Sigan que van por buen camino. Y yo creo que lo más importante es que tengan claro que liderar no necesariamente es sacrificio, liderar también es pasarla muy bueno. Entonces, entre más se diviertan, mejor les va a ir. Aquí en Detonante pasamos muy bueno, así que muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a este panel extraordinario por esta conversación. Los invito a que nos acompañen en la tarde. Tenemos diálogo ancestral, tenemos una panel de economía fantástico. Vuelvan a las 2:30 de la tarde. Y el mercado detonante acá afuera, por favor.